Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros 2. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo hermoso, refrescante, de buena acidez, de complejos sistemas de vinificación de muchos lugares en el mundo y de hecho una de las bebidas dentro del vino es más importante. Estos son burbujas, sí señores, espumantes. Vamos a hacer un recorrido de espumantes alrededor del mundo, obviamente teniendo en cuenta champán, cava, Franciacorta y un montón de cosas que hay alrededor del mundo. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel. Hoy los vamos a llevar a uno de los mundos más fascinantes, complejos, históricos y hasta técnicos del mundo del vino, el universo de los espumantes. Es un mundo donde la historia se entrelaza con la ciencia y donde los accidentes se convierten en hallazgos, donde la paciencia es tan importante como la viticultura y donde cada burbuja cuenta una historia que comenzó hace casi 5 siglos atrás. Así que vamos a recorrer la historia, cómo surgieron las burbujas, porque los primeros espumantes no aparecieron en Champagne, sino al sur de Francia, cómo Dom Perignon constituyó decisivamente y contribuyó a mejorar la técnica y cuáles son los métodos actuales de elaboración, cuáles son las regiones más importantes del mundo, donde cada estilo ha evolucionado y tiene una personalidad totalmente propia. Vamos a hablarles de champán, por supuesto, aunque ya tenemos un episodio que los animo, si no lo han escuchado, a ir atrás y oír nuestro episodio de champán espectacular. Pero también les vamos a hablar hoy de Franciacorta, de Prosecco, de Cava, de Cremant, de Cap Classic, de Sec, Lambrusco, Moscato, de Asti, hasta los Petnats, que no son unos espumantes, pero tienen alguito de burbujas, así que podemos nombrarlos. Y bueno, los espumantes del Nuevo Mundo, los países que están produciendo en el Nuevo Mundo espumantes como lo que me acaba de decir Nicolás en Colombia. Así que, bueno, como siempre, al final les vamos a hablar de maridajes, porque cada uno de estos espumantes tiene su maridaje indicado y eso es como algo súper importante para que conozcan. Así que, bueno, vamos a empezar y esperemos que les fascine este episodio. Empezamos con la historia como siempre. Durante muchas décadas se creyó que el champán había sido el origen de los espumantes y que Dom Perignon era el inventor de estas burbujas, pero esto históricamente no es así. Para entender el verdadero nacimiento de los espumantes tenemos que viajar a 1531, a una zona en el sur de Francia llamada Limoux, en Languedoc. Había una abadía benedictina, Saint-Hilaire, yo con mi pronunciación en francés, donde los monjes elaboraban vinos tranquilos y comenzaron a notar un fenómeno súper curioso en donde algunas botellas almacenadas durante el invierno y luego expuestas al calor de la primavera habían desarrollado gas natural. El frío había detenido la fermentación, el calor la reactivaba dentro de la botella. Es decir, había ocurrido una refermentación espontánea.
Este vino se llamó en ese momento Blanquet. Blanquet de Limoux era el nombre como completo que le habían puesto y es el primer espumante con documentación oficial en la historia del vino. Otro dato importantísimo para cualquier persona que estudie vinos es que la primera referencia escrita de un vino con burbujas es exactamente lo que les acabo de decir, Limoux 1531 y no en champán. Después, con el tiempo, los monjes perfeccionaron la técnica, aunque todavía no existía precisión suficiente ni el control con el método tradicional que ya conocemos hoy en día. Así que bueno, dicho esto, sí es cierto que Champagne logró llevar los espumantes a un nivel de perfección y consistencia que revolucionó el mundo del vino, y ahí es donde viene a aparecer la figura de Dom Pierre Perignon, que fue un monje benedictino que trabajó en la abadía de Autvillers, creo que era el nombre. Así que bueno, Dom Perignon no inventó el champán, pero sí es importante que sepan que perfeccionó las técnicas de ensamblaje de las uvas, seleccionó parcelas y variedades con criterios mucho más precisos, es decir, lo hizo más técnico, mejoró la calidad del prensado, reforzó las botellas del champán para soportar la presión, hizo tapones más resistentes, sistematizó los procesos, así que obviamente tiene un peso histórico muy importante. Bueno, en conclusión, el champán no inventó las burbujas, sino las convirtió como en un producto de calidad excepcional, estable y hasta replicable. Y por eso hay muchos lugares diferentes a champán que tienen diferentes nombres, pero que utilizan este mismo método tradicional. Después, en el siglo XVII y XVIII, Inglaterra también tuvo un papel clave. Ellos desarrollaron botellas más resistentes, tapones de mayor calidad, y esto, irónicamente, ayudó al perfeccionamiento de los espumantes franceses. Así que bueno, yo creo que esto es como el corazón histórico de lo que tiene que ver con los espumantes. No sé, Nico, si tengas algo más que agregar. Lo que sucedió, o sea, al final del día, un poco lo que pasó es que alguien le echó azúcar a un vino o alguien dejó un vino con un poquito de azúcar, las levaduras estaban ahí y realmente esto es un proceso natural, que es de las cosas más lindas que hay. ¿Por qué? Porque al final del día, em, recuerden que el conocimiento de las levaduras es un conocimiento relativamente nuevo. O sea, saber que las levaduras funcionan y por qué funcionan y qué es lo que realmente hacen, dan, quitan y ponen, es un tema muy nuevo de tecnología en la historia. Entonces, los espumantes, los espumantes como los conocemos, son muy nuevos de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque antes no conocía qué es lo que pasaba. ¿Sí? Acá empiezo en lo básico. La levadura es un producto que yo puedo agregar o puedo utilizar de la piel de la uva. Estos son levaduras seleccionadas versus levaduras autóctonas. Y estas levaduras básicamente lo que van a hacer es estar en un mosto, en un medio líquido donde tengo suficiente agua, no tanto alcohol, hasta 16 grados, nutrientes, potasio, nitrógeno, manganeso, en un montón de cosas. Necesito azúcar, ¿sí? Azúcar fermentable, glucosa, sacarosa, bueno, otros tipos de azúcares. Necesito aire, necesito gas carbónico, necesito un montón de cosas. Y estas levaduras finalmente lo que van a hacer es comerse el azúcar, o sea, principalmente se van a comer el azúcar y producir alcohol. Esto es lo que más me interesa. Pero la levadura tiene otros subproductos de la fermentación. Uno de ellos, que es el que nos interesa hoy especialmente, es el gas carbónico. La levadura cuando trabaja produce gas carbónico. ¿Ok? También produce aromas y sabores, también produce temperaturas, es una reacción exotérmica, produce otros alcoholes, otros productos, deteriora ácidos, bueno, hace un montón de cosas la fermentación, es parte de la complejidad y de la magia del vino. Pero este entendimiento es relativamente nuevo. Seguramente a través de la historia, inclusive los griegos o los romanos, en algún momento tomaron alguna cosa que tenía gas, ligeramente gas, un poquito de burbujitas tenía que haber por ahí.
porque finalmente si yo embotellaba o si yo guardaba en un recipiente un vino que ya fermentó, en algún momento tuvo gas. Si estas personas se tomaban el vino mientras que estuviera fermentando, ahí había gas. Entonces, esto es, sí, milenario, pero al mismo tiempo, los espumantes como los conocemos son muy jóvenes. ¿Ok? Este conocimiento que vino de Pasteur en el momento, toda la historia, es algo muy nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos familias grandes, como se los mencionaba antes. Están los vinos que toman su burbuja de una fermentación, de una o el final de una primera fermentación o una segunda fermentación. Y también hay una categoría de no tan buena calidad, baratos, sencillos, que son vinos con agregado de gas carbónico. ¿Sí? Esto en algunos lugares se llaman frisante, en Argentina, ojo, no confundir con frizzante en Italia, pero digamos que son gaseosas de vino. Y están bien, son productos baratos, sencillos. Digamos que no hay que juzgarlos de esa manera. Recuerdo uno que se llamaba Frisé en Argentina. Acá en Colombia también había uno que realmente pues es un vino con un porcentaje de alcohol X, al cual yo le agrego gas carbónico mediante hielo seco, mediante inyección de gas carbónico en un tanque, y esto existe, ¿sí? Estos son vinos $2, $3 la botella, no tiene mucho más que ir allá. Y recuerdo hace muchos años hablando con alguien que me decía, no, es que no nos gustó la textura, entonces estamos cambiando el gelificante para la que textura me dé un poquito más. Olvídense esto, ¿sí? Esto es producto industrial, esto es entre Coca-Cola, Pepsi, todas estas vainas y estos espumantes, la única diferencia es que esto tiene alcohol, ¿ok? Pero ya después están los espumantes de toma de espuma natural, se llaman, ¿ok? Y aquí básicamente voy a tener 4 o 5 tipos de espumantes diferentes, los voy a mencionar en este momento y ya nos metemos un poquito en las técnicas. Lo más importante, lo más prestigioso, lo más complejo, lo que me genera más complejidad, ojo, no calidad, no necesariamente son mejores, pero generalmente son más costosos, son un poquito más complejos en términos de aromas y sabores. No necesariamente esto es lo que quiero siempre, tengan en cuenta esto, que son los espumantes método tradicional. Lo hablamos en champagne, como dijo Karen, vayan al capítulo de champagne. Entonces, en este método, yo lo que hago es que hago un vino. Rosado, blanco, tinto, más alcohol, más acidez, menos acidez, con barrica, sin barrica, cada uno decide cómo hacer, pero tengo un vino. Y a ese vino lo que hago literalmente es agregarle azúcar y levaduras, que se llama licor de tiraje, lo dejo en la botella dejo que fermente, en la botella el gas se mantiene, aquí es donde el gas se mantiene con el líquido, y voy a dejar generalmente un tiempo en botella con las levaduras. Cuando termina la fermentación, estas levaduras se convierten en lías, las lías me empiezan a soltar aromas y sabores, aromas y sabores, aromas y sabores, y dependiendo donde yo esté, puede ser 9 meses en cava, 15 meses en champagne, 18 meses en francha corta, dependiendo de la denominación de origen, o 3 meses si no tengo denominación de origen, cada uno verá. Finalmente lo que hago es que filtro mediante varias técnicas, uno puede ser removido, congelación de huello rellenado, sí, la técnica la vimos bien en el capítulo de champagne, y después relleno la botella, ya sea con el mismo vino base o el mismo vino base endulzado, o por ahí algunas cosas raras, ¿ok? Esto de nuevo es el método tradicional, es el método champenois, champenois cuando estamos en champagne, eh, champenois solamente cuando estamos en champagne, y es el más complejo de todos. ¿Ok? Esto es la panacea del método, pero para esto necesito vinos intensos, vinos que me aguanten este tiempo sobre elías, vinos que tengan su estructura, tengan su acidez. Generalmente los vinos base, que se llaman, con lo que hago los espumantes, suelen ser ácidos, medianamente neutros, con cierta magia dependiendo de la denominación donde yo estoy. ¿Listo? Este es el método principal. Después hay uno raro que utilizaron los alemanes que se llama el método transfer. El método transfer es muy interesante porque hacen lo mismo, segunda fermentación en botella, pero después abren todas las botellas en un tanque y filtran todo junto. Esto es como para asegurar que todo quede exactamente igualito. No es un método muy utilizado, pero existe. Y después están los espumantes método Charmat, los método tanque. Esto es Prosecco en la base de la pirámide, o son espumantes, digamos que un poquito más sencillos, generalmente más económicos, no necesariamente, pero generalmente más económicos en el mercado, más frutales, más enfocados en tener la fruta más viva y más
y más de durazno, más de pera, bueno, depende de donde yo esté. ¿Ok? Este método es muy interesante, me ayuda a tener precios y a tener un estilo muy marcado. Esto se utiliza en todo el mundo, ¿sí? De pronto el espumante más conocido por esto es Prosecco y Lambrusco. Ojo, no todos los Proseccos y no todos los Lambruscos, pero en su mayoría. Acá hay una cosa chévere. Hay denominaciones de origen que me obligan a utilizar método champenoise. No hay ninguna denominación de origen que me obligue a usar método Charmat. Okay. Entonces, es un poquito como la historia de la destilación. Yo tengo destilados, vayan a nuestro capítulo de whisky, que están obligados a utilizar método destilación en alambique, pero ningún destilado del mundo me obliga a utilizar método de columnas. Es la misma historia. Entonces, estos son los dos métodos más importantes. En tanque yo puedo dejar también tiempo sobre lías, sí, pero el efecto de las lías es mucho menor y al final no justifica mucho el tema del precio. Entonces los espumantes método tanque, método Charmat con tiempo sobre lías no son lo más comunes del mundo, pero sí los hay, sí, hay muchos ejemplos. Pero bueno, estos son los métodos básicos. Después, en términos de metodología, ¿no? Ahorita entramos a mirar cada uno. Está también lo que se llaman los ancestrales o los pet nuts, que son básicamente que la fermentación termina en la botella, ¿sí? O estoy a punto de terminarlo cuando tengo gas y guardo el gas de alguna manera, ya sea en la misma botella, en el caso de los pet nuts, o en los ancestrales en un tanque, pero generalmente terminan en botellas, ¿sí? Hay bichos raros por ahí. Estos son los métodos, o sea, esta es la forma en que yo puedo meterle o guardar, sí, porque no es meterle, sino conservar la burbuja dentro del líquido, ¿ok? Y ya después de esto entramos a mirar, ¿sí? Las denominaciones de origen y los espumantes más importantes alrededor del mundo. Bueno, empecemos con champán. Es el espumante más famoso del mundo, definitivamente, por lo menos a nivel de prestigio, no de ventas necesariamente, porque Prosecco se vende muy bien, pero a nivel de prestigio está elaborado con el método tradicional, como Nico les acaba de decir, y este método tradicional después es utilizado en Cremant, en Franciacorta, en muchísimas otras regiones y otros métodos y otros tipos de espumante, pero tenemos que entender que champán solamente se puede llamar champán a los vinos espumantes hechos en la región de Champagne en Francia, solamente. Cualquier otro vino espumante realizado, bien sea en Francia o en cualquier otra parte del mundo, con este método tradicional o método champenois, ya se va a llamar de manera diferente como decidan en esa región. El único que puede utilizar el nombre champán es los espumantes realizados en esa región, en Francia, ¿ok? Para que quede súper claro por si acaso no han oído nuestro episodio especial de champán. Las uvas principales que se utilizan acá son Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. No necesariamente tienen que ser las tres. Puede haber un Blanc de Blanc nada más con Chardonnay, o puede haber, o sea, las tres no tienen que estar incluidas, pero pueden estar. Y cada una de estas uvas va a aportar algo diferente. Champán está dividido en subregiones, como la Montagne de Reims, el Valle de la Marne, Côte de Blancs, o sea, son todas las regiones que forman parte de Champán, cada una con características de suelos diferentes, caliza, tizas, margas, y esto va a afectar definitivamente la tensión, la acidez y el perfil aromático de cada uno de esos vinos. Y bueno, los estilos de champán nos incluyen Blanc de Blancs, que es 100% Chardonnay, Blanc de Noir, que es Pinot Noir, o Pinot Meunier, o ambos. Los rosados también se puede producir ensamblajes con maceraciones cortas que nos den un champán rosado. Hay vintage, millésimé, hay non-vintage y hay prestige cuvée. Estos son como los estilos. Y si quieren saber más a detalle, como les decimos, este episodio no va a ser específico de champán, porque queremos abarcar todos los vinos espumantes más populares en el mundo, así que los animo a que vayan a nuestro episodio anterior, que está chéverísimo.
El perfil de un vino de champán es muy elegante, es complejo, tiene notas a panadería, debido a todo ese tiempo que pasan las lías dentro del vino, haciendo el efecto de todos los aromas, sabores, complejidad, cremosidad. Entonces, bueno, los vinos van a tener muchas notas a brioche, también notas cítricas a manzana, almendra, a veces mineralidad. Estamos hablando de un perfil muy general. No sé, Nico, ¿qué más quieras agregarle? No, 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 básicamente eso, pues hay otras uvas posibles, hay otras regiones, pero champaña es eso, y champaña es sinónimo de celebración, sinónimo de lujo, sí, ojo, no es que haya champán baratos, hay algunos más baratos que otros, obviamente, porque hay cosas súper costosas, pero champaña es esto, sí, de alguna manera es el espumante más importante del planeta, sí, eso no hay duda. En volumen, como decía Karen, Prosecco también es extremadamente importante, pero champaña es sinónimo de espumantes. Sí, inclusive en muchos lugares del mundo al espumante le dicen champán, champaña. ¿Me traes una champaña de Italia? Y es como, pues, no, pero bueno, entiendo lo que estás diciendo, no me voy a poner a pelear por eso, pero, pero sí, esto es extremadamente importante. Y los otros espumantes que entran en este método, el segundo más importante es después cava. ¿Ok? Cava es una región extremadamente interesante porque no es una región, son 4 regiones. ¿Sí? Cava es de estas denominaciones súper extrañas porque Cava se puede hacer en 4 lugares diferentes. No solamente, pues sí, la mayoría se hace en el Penedés y en el Penedés hay un montón de espumantes súper chéveres. De hecho, Cava se puede hacer en Penedés, en Extremadura, en Valencia, en la parte de abajo, y en Rioja, básicamente. Es un poquito la idea. Tiene unos nombres específicos, pero pues es básicamente la idea. Ustedes me entienden. Las uvas principales son Macabeo, Parrellada y Charelot, pero está permitido Chardonnay, está permitido Pinot Noir, está permitido otras uvas, ¿sí? Trepat, ¿sí? Otras cosas medianamente raras, otras más internacionales. Pero Cava tiene cosas interesantes, ¿sí? A diferencia de champán, que champán requiere tener un mínimo de 15 meses sobre lías, lo cual normalmente no se cumplen, hasta los champán más sencillos suelen tener 24 o 30 meses sobre lías, estoy hablando de Moet, Veuve, porque sí, eso es lo más sencillo. Hay unas más, pero bueno, son espumantes de producción masiva, muy chéveres, pero de producción masiva. En Cava se necesitan solamente 9 meses. Esto permite que Cava sea mucho más económico. E inclusive hay unas cavas que uno dice, pero a ver, ¿cómo es posible que logres ese precio teniendo que tener el vino 9 meses adicionalmente a todo? Pero pues lo logran. Tan así que en algún momento los productores de cava, algunos decidieron salirse de la denominación de origen y crear una marca registrada que se llama Corpinat. Estos son como una gremiación, ¿sí? Una asociación de bodegas que crearon una marca registrada que se llama Corpinat. ¿Sí? No es una denominación de origen, es simplemente una marca registrada que dicen nosotros nos aseguramos que Corpinat sea esto, esto y esto, con unos parámetros de calidad mucho más altos según ellos, mucho más estrictos para hacer un gran espumante. ¿Cuál es la diferencia? Champagne tiene unas notas de acidez muy marcadas. Esta es un poquito la magia del champán. El champán se siente debajo de las orejas, básicamente. Eh, Panadería y acidez debajo de las orejas. Esto es champán. Cava, por el otro lado, tiene unas notas muy lindas a neumáticos, sí, como a llantas, que lo trae un poquito la parrellada, la Charelot. Macabeo no tanto, Macabeo es más floral, pero parrellada y Charelot me dan unas notas como de neumático, como de tostado, que son muy interesantes. Pero aquí también empiezo a tener cosas, ¿no? Tengo rosados, tengo gran reservas, que implica 30 meses sobre lías. Tengo cosas muy lindas, pero Cava siempre es una muy buena opción. Tienen categorías en Cava según el tiempo de crianza sobre Elías, que es lo que Nico les estaba diciendo. Entonces existe el Cava de guarda, que son mínimo 9 meses, pero está el Cava reserva, que son 15 meses, gran reserva 30 meses. Como siempre, todos los vinos en España tienen mucho que ver con estos tiempos. En el caso de estos espumantes de cava sobre Elías, en el caso de un vino normal, tinto dentro de barricas, pero juegan mucho con los tiempos. Entonces, el Gran Reserva son 30 meses o más, y después está el paraje calificado, que ya son 36 meses.
Entonces, bueno, para que sepan, si ven en alguna botella de cava estas denominaciones, estas especificaciones, saben ya que se trata del tiempo que va a estar el espumante sobre el lías. Y para complementar eso, que es el otro gran espumante de método tradicional, está el Franciacorta, ¿sí? Que es un espumante en la región de Lombardía, que es muy bonito. Tiene unas, digamos que unos requerimientos legales más altos que las otras dos, ¿sí? Tengo un non-vintage que requiere 18 meses sobre lías, o sea, es el que legalmente tiene más tiempo de lías, no sé si en el mundo, pero sí por lo menos de los realmente importantes. Acá lo que tenemos de diferente realmente son las uvas. Acá tengo Chardonnay, Pinot Blanco, Pinot Noir, y tengo las mismas categorías. Non-vintage, que tiene 18 meses. Acuérdense que non-vintage es que no declara edad, que eso es una de las cosas importantes de los espumantes. Normalmente en los espumantes yo tengo non-vintage. ¿Qué quiere decir esto? Que no declaran edad. Si yo me voy a un Moet, a un Verf, a un Franciacorta clásico, non-vintage, a un Cava, ellos no me van a decir de qué año es, porque todos los años lo que hacen es un blend para asegurarse que sepa igual. Acuérdense que los espumantes, lo hemos hablado en varios capítulos, no son que van a mejorar con el tiempo. Algunos se mantienen, bueno, que van a encontrar algunas discrepancias en el mundo de la sommelería, pero normalmente no es como que vayan a mejorar en botella y tengo que esperar este espumante durante no sé cuánto tiempo, no. ¿Sí? Algunos se mantienen por muchos años, pero normalmente están mejor en el momento que salen al mercado. Entonces, la mayoría son blends. ¿Y blends de qué? De bases de vinos para tratar de hacer el espumante igual todos los años. A veces pueden mezclar en la base, a veces pueden mezclar inclusive espumantes, ya depende del productor cómo lo haga, pero es una categoría muy linda, ¿ok? Esto en cuanto a métodos tradicionales necesarios. Hay otros, ¿sí? En el resto de Francia está Cremant, ¿sí? Cremant, es el espumante del resto de Francia. Entonces está Cremant de Loire, Cremant d'Alsace, Cremant de Bourgogne, Cremant de Bordeaux, Cremant de muchos lugares, y se hacen espumantes, método tradicional también. No todos tienen esta magia y este prestigio de champagne, pero Cremants son vinos muy interesantes. Eh, A hay mejor cositas precio. a mejor precio, generalmente sí. Y hay cositas raras. En Oltrepo Pavese, por ejemplo, en el norte de Italia también hay unos espumantes, y hay otras cosas alrededor, sí, que son muy chéveres. En Italia hay uno que se llama Trento Doc, que está producido en Trentino, también con el método tradicional. Por eso se los quiero nombrar, por si lo ven. Y es uno de los espumantes de montaña más importantes. Y bueno, tiene una acidez natural y una mineralidad que provienen de estos viñedos de los Alpes, viñedos alpinos. Así que bueno, si ya ven Tentrodoc en Italia, saben que es método tradicional también. Y ya teniendo un poquito en cuenta esto, después empiezo a tener en cuenta los que permiten las dos formas de toma de espuma, de toma de gas, ¿ok? Como el Prosecco, porque el Prosecco es un espumante del Véneto, de la uva glera, que previamente se llamaba Prosecco. Entonces, en Prosecco lo que pasa es que tengo una pirámide de calidad muy marcada, donde la base, donde casi todo lo que se produce es simplemente Prosecco DOC. Estoy en la región del Véneto, arriba a la derecha en Italia, uva glera, generalmente método tradicional. Un poquito más arriba tengo una cosa que se llama Treviso, Prosecco DOC Treviso. Un poquito más arriba tengo a solo Prosecco DOCG, este ya empieza a ser DOCG. De nuevo, acá estamos hablando de mejores lugares, mejores colinas, más maduración, ¿sí? Y en la parte de arriba ya tengo la denominación más importante de Prosecco, que se llama Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, ¿sí? Que adicionalmente se divide en tres, que es el Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, ¿sí? Una cosa que se llama el Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive DOCG. Y lo más arriba es que tengo una cosa que se llama el Valdobbiadene Superiore di Cartizze de OCG, ¿sí? Son simplemente una pirámide donde voy yendo más arriba. Normalmente las cosas de más arriba son método tradicional. Tengo inclusive uno que se llama Colfondo,
o Colfondo Agrícola, que tiene las levaduras todavía sobre el vino. O sea, yo compro un vino que está turbio, que si lo mezclo un poquito, que es la idea, va a quedar ligeramente turbio porque queda con un poquito de lías, un poquito de levaduras en la botella. Pero Prosecco no es solamente este frutadito sencillo. Prosecco tiene también su magia en en los altos niveles de calidad. Bueno, es un vino muy floral, frutal, fresco, fácil de beber, aromático, ligero. Es un vino muy friendly, muy amistoso. Y los precios, obviamente, para un espumante son mucho más competitivos que los de champán, por ejemplo. Sí. Sí, ahora, eso justamente es eso, ¿sí? Si yo me voy a un Valdosviadene di Cartizze, ¿sí? Aquí ya estoy con levaduras, con panadería, y no es el prosecco que yo normalmente pienso en mi cabeza, que es perfecto para hacer mimosas o para hacer coctelería o para la piscina. No, acá, o sea, alcanzo a tener cosas que realmente son extremadamente interesantes, ¿ok? El resto del mundo hace cosas de las dos maneras. Y esta parte es súper chévere, porque así como tengo método Charmat y método tradicional, de igual manera voy a hacer estos espumantes en California, en el Valle de Uco, en el Valle Central de Chile, en Australia, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda. Solo que aquí no tengo lugares específicos y denominaciones específicas para esto, ¿sí? No hay una denominación en California, no hay una AVA solamente para espumante, ¿sí? Las AVAs, las indicaciones geográficas, me dan la posibilidad de hacer espumante, pero yo no estoy obligado a hacerla o tampoco estoy obligado a no poder hacerla. Entonces, aquí pasan cosas maravillosas, ¿sí? Yo tengo a Chandon en casi todos los países del mundo produciendo espumantes, ¿sí? Chandon Argentina, Chandon Chile, Chandon Brasil inclusive. Hace unos espumantes muy interesantes. Hay muchísimas casas champañeras en California, en la región de Sonoma específicamente, haciendo espumantes. Louis Roederer, Moet Chandon, Veuve Clicquot, Krug, hay un montón. Obviamente pues tengo que cambiar el nombre, no le puedo poner champagne, pero aquí tengo más flexibilidad en ponerle más lías, menos lías, uvas diferentes, tengo cosas muy raras. ¿Qué hay en el mundo que es extraño, que es muy divertido? Los espumantes tintos de Australia, Yo nunca he probado ninguno. ¿no? No, ¿tú sí? Sí, yo he probado espumantes tintos, son extremadamente interesantes y diferentes. Realmente hay dos grandes lugares que son, pues, Lambrusco, que ya en un minuto hablamos de Lambrusco, y Australia. Pero en Australia producen mucho espumante tinto de Syrah, y de hecho se lo comen con el pavo en Navidad. Sí, recuerden que Navidad en Australia es calor, es verano, entonces pavo frío con espumante tinto es pues una de es un consumo allá, sí, no estoy diciendo que todo el mundo tome, pero pues existe la posibilidad. Es raro esa sensación de taninos y al mismo tiempo burbujas, choca un poquito, uno no se entera de qué se trata. Sebastián Zucardi hacía uno en Argentina que se llamaba Alma 4 Bonarda, no sé si todavía exista, pero era rarísimo, era un tema rarísimo y uno lo vendía un montón porque era algo novedoso, era algo diferente, porque pues espumantes tintos casi nadie hace. ¿Por qué? Porque es que el espumante tiene la magia de la acidez, ¿sí? Y el gas carbónico me da sensación de acidez. No sé si alguna vez han probado agua con gas sin gas, que dejan un agua con gas ahí, que se le fue el gas y al día Uy, siguiente lo sí, prueban y sí. tiene como esa sensación de acidez, es como medio cítrica, sabe diferente al agua normal. Y esa acidez, más taninos, más las burbujas, digamos que no es algo que, es algo que choca un poquito, pero literalmente es muy divertido, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso en Australia. Australia hace grandes espumantes. Tasmania, en Tasmania es un lugar súper conocido por sus espumantes. Y hablando de espumantes tintos, después se nos había pasado, hay una denominación importante en Italia que se llama Lambrusco. ¿Ok? Lambrusco es un bicho raro porque la mayoría de Lambrusco está en la región de Emilia-Romagna, ¿sí? En la misma región del Reggio Emilia y Modena, que es un lugar súper famoso por su parmigiano reggiano y por su aceto balsámico di Modena. Pero aquí se hacen vinos con la uva Lambrusco. En las zonas de Lambrusco
al estilo Lambrusco. Entonces es uva, región y denominación de origen al mismo tiempo, Y con método Charmat, con método no Charmat Champenois. generalmente. Ujú. ¿Sí? Sí. Generalmente. Hay algunos, ¿sí? Hay productores haciendo cosas serias y cosas más complejas, pero en general son vinos método Charmat. Muchos generalmente semidulces, ¿sí? O semisecos, por decirlo de alguna manera, muy baratos. Generalmente estamos hablando de cosas muy, muy, muy baratas, pero hay unas denominaciones de origen que son súper interesantes, donde realmente estamos buscando cosas que de pronto no sean tan sencillas, especialmente una cosa que se llama el Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, ¿sí? Grasparossa es como una denominación un poquito más arriba, y de pronto la más seria es una subdenominación de origen que se llama Lambrusco di Sorbara. ¿Ok? Entonces, estos dos, si quieren algún momento un Lambrusco un poquito más serio, me tengo que ir a Grasparossa o me tengo que ir a Sorbara. Simplemente por si en algún momento se encuentran en un stand y donde dicen solamente puedo tomar Lambrusco, pero son vinos que son blancos, son rosados, son tintos, sí, puede ser cualquier cosa. Y los otros importantes del mundo son el Sekt en Alemania, ¿sí? Sekt. Sekt quiere decir simplemente espumante. De hecho, el Sekt normal puede estar hecho con uvas de cualquier país, pero está el Deutscher Sekt, ¿sí? Deutscher Sekt, que es el espumante alemán, que ese sí se hace con uvas alemanas. Riesling, ¿sí? Principalmente, después está Müller-Thurgau, se utiliza Pinot Grillo, se utilizan otras uvas, pero el Deutscher Sekt es, digamos que una mención en Alemania para espumantes. Y los de Y, mayor calidad utilizan el método tradicional, y aquí hay cosas del método tradicional. principalmente con Riesling. Y después está el MCC, el método Cap Classic, que son los vinos de Sudáfrica, ¿sí? Que se llama Cap Classic. Muy interesante porque se han hecho un nombre, a punta de esto, ¿sí? Digamos que aquí es una historia medianamente nueva. El primer Cap Classic se produjo por allá en el 71, así que es bastante, bastante nuevo. Se utilizan las mismas uvas de champagne con método tradicional. También se puede hacer método tanque, pero la mayoría de los buenos son método tradicional, pero ya tienen un nombre y una distinción dentro de esto. O sea, yo no puedo poner Cap Classic, método Cap Classic, realmente no, o sea, es algo exclusivamente de Sudáfrica que está muy bien, ¿sí? Yo probé un par de Cap Classic y están muy chéveres. Y es de los mejores espumantes del Nuevo Mundo, de los que más están teniendo popularidad hoy en día. Y las uvas que utilizan principalmente son Chardonnay y Pinot Noir. Pinot Meunier yo tengo entendido que no lo utilizan mucho. No sé si estoy equivocada en eso, No, Pinot pero Meunier no es lo más importante, sí, Pinot no, Meunier por fuera de Champagne es muy raro encontrarlo, es muy raro. es Entonces, muy bueno, raro encontrarlo. pero está teniendo mucha popularidad los Cap Classic surafricanos. Después está Ok. el Asti, Moscato de Asti, de Italia, que no hemos Ahí hablado ya de entramos en ese. los métodos ancestrales, Sí. ¿sí? Asti Spumanti y Asti Spumanti Moscato de Asti Spumanti. Aquí hay cosas chéveres, pero aquí entramos ya en la onda ancestral. ¿Qué quiere decir ancestral? No es que haga una segunda fermentación en botella o que haga una segunda fermentación y después botelle, sino que termino la fermentación en la botella. Esto implica varias cosas. Primero, no tengo tanto gas, no tengo tanta espuma, la espuma es mucho más bajita. Y segundo, generalmente, en Asti especialmente, sí tengo cosas que son semisecas, no necesariamente es seco. ¿Por qué? Porque estoy terminando la fermentación, ¿sí? Estoy terminando algo de la fermentación en botella y generalmente queda azúcar residual. Entonces, Asti es un ejemplo muy lindo y de alguna manera también están los Pet Nat, ¿sí? Pero Pet Nat sí es seco. ¿Sí? Pet Nat suelen ser brut nature, o sea, no tienen agregado de nada. ¿Por qué? Porque termina la fermentación en la botella. Entonces, en vez de tener 6 atmósferas de presión, que es un montón, puedo tener 4 o 3, dependiendo de dónde esté plantado, pero Pet Nat es algo muy, muy novedoso, es algo muy de los últimos 10, 15 años, o sea, a pesar que lleva haciéndose un montón de tiempo, se puso de moda hace relativamente poco.
Y es muy interesante porque son estos vinos de mínima intervención que terminan una fermentación en la botella y generalmente quedan las lías y quedan las levaduras dentro de la botella. Entonces yo tengo ahí la mezcla de dos mundos muy interesante. Eh, a la gente le encanta, ¿sí? Yo he probado cosas muy buenas, así como he probado cosas desastrosas, pero PetNat y los métodos ancestrales definitivamente es algo que vale la pena probar, como para ver si a uno le gusta o no. Tengan en cuenta que Nasty, más importante que su método, es la uva, es moscato, son súper florales, ¿sí? En Asti yo estoy probando más el perfil aromático que el método de toma de espuma. Bueno, complementando un poco lo que Nico está diciendo, sí, los Astis tienen bastantes notas dulces, son muy aromáticos los moscatos de Asti. Burbujeantes, pero hacia los off-dry, un poquitico más dulzones. Y los Petnat son vinos muy rústicos, tienen un perfil totalmente rústico, están muy de moda. Hoy en día muchos restaurantes en Nueva York, por lo menos aquí en Estados Unidos, tienen cartas enteras de vinos sin filtrar, vinos naturales. Y entonces, bueno, Petnat está en esta onda que la gente joven que están tratando de tomar menos alcohol, de pronto cuando deciden tomar, se meten en la onda de los Petnat y les gusta mucho y son muy populares en las nuevas generaciones. Es algo que existe de toda la vida, pero como dijo Nico, se ha ido popularizando más últimamente. Está como más de moda, es trendy tener en la carta de un restaurante Pet Nuts y vinos naturales y vinos biodinámicos, orgánicos. Entonces, bueno, está como en toda esa nota. Si no han escuchado nuestro episodio de PetNat, los animamos. Tenemos un episodio específico y no olviden meterse en nuestra página www.detrasdeunacopa.com. Tenemos una suscripción maravillosa en donde ustedes tienen 2 catas incluidas al mes de nuestras catas online. Tenemos una comunidad súper linda de personas de todas partes del mundo que participan con nosotros y como les hemos dicho anteriormente, les damos una región, les damos una uva, cierta característica y cada quien compra el vino que consigue en su país al precio que decide invertir en su botella y todo está bien, compartimos y es súper divertido y aparte terminamos siendo una comunidad mundial, que es lo que estamos buscando con Detrás de una Copa. Por otro lado, también con la suscripción tienen descuentos en nuestros viajes, en todas las actividades, en las catas presenciales que hacemos acá en la ciudad de Miami. Así que los animamos a que visiten nuestra página web y vean los próximos viajes que tenemos para el año que viene. Este año tuvimos unas catas de crucero, nos llevamos a un grupo por 4 noches al crucero, tuvimos 6 catas maravillosas. El año que viene tenemos 2 viajes más al Caribe planteados, así que los animamos a que visiten nuestra página y averigüen todas las actividades que vamos a tener próximamente para que puedan participar con nosotros. De hecho, la próxima cata online que tenemos es de espumantes. Entonces, el próximo lunes seguramente este episodio saldrá al aire en un par de semanas, así que ya la habremos hecho, pero es una experiencia hermosa, chicas. Si se animan, de verdad que vayan a la página web porque vale mucho la pena. Miren, seguramente nos faltan un montón, ¿sí? Seguramente nos hacen falta un montón de pequeños lugares en Italia, ¿sí? En España otros tipos de espumantes, en Austria otros tipos de espumantes, en el Triesto, en Italia hay otras cosas, Brasil, o sea, faltan un montón porque todo el mundo produce espumantes. Hay varias reglas básicas, yo creo, ¿sí? Donde hay Chardonnay y Pinot Noir hay espumantes y donde hay espumantes hay Chardonnay y Pinot Noir, a menos que esté en denominaciones muy específicas. Pero yo divido, y esto es un tema extremadamente personal, no es nada más que esto, el mundo de los espumantes en un par de categorías, ¿sí? Está champán y cava, metamos Franciacorta ahí por darle su lugar, y están los espumantes del mundo que quieren ser como champán, cava y Franciacorta. Esto pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Sudáfrica, metamos el Cap Classic como un quiero ser como champagne,
¿sí? Después está el Prosecco y los que quieren ser como Prosecco. Después están los ancestrales, que es Asti y Pet Nat, que es un estilo diferente. Y básicamente está el resto del mundo, ¿ok? Son cosas muy chéveres. Es un tema muy lindo, especialmente este tema del non-vintage, vintage, especialmente el tema de la graduación de azúcar, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque los espumantes al final sí están en la Unión Europea, por lo menos legalmente obligados más o menos a declarar cuánta azúcar tiene. Es un vino que se le agrega azúcar al final para balancear esta acidez y llegar a un estilo. El productor tiene una opción adicional para tener un estilo específico. Entonces acá entran las menciones de Brut Nature, Cero Dosage, que es no le agrego nada de azúcar, después Extra Brut, después Brut, Demi-Sec, Sec y Dulce. Estas 6 menciones en etiqueta son muy importantes. Vayan al capítulo de champagne porque ahí las tenemos mejor definidas y simplemente cuánta azúcar le agrego al final. Pero tengo cosas mágicas, ¿sí? Recuerden, si encuentran el año, es posible que estemos en un espumante de mayor calidad o de mayor control, por lo menos, en muchos lugares del mundo. Tengo uvas bases, tengo vinos con barrica, tengo vinos sin barrica. Los vinos con barrica, digamos, por ejemplo, en champagne no son tan comunes como vino base, pero hay un par de productores que lo hacen. Y hay cosas lindas, porque la importancia es la frescura, la importancia también es la burbuja. Le meto un elemento más, una quinta dimensión, por decirlo de alguna manera, que los espumantes sean un mundo entero, que también ahorita en un ratico hablamos de maridaje, porque las burbujas son maravillosas para combinar. Sí, y bueno, tenemos los rosados espumantes que se pueden producir con el método tradicional o con el método Charmat. Normalmente, maceración corta de las uvas tintas, ya ustedes lo saben, de esa manera se hace un rosado. Y en la zona de champán sí se permite mezclar vino tinto y vino blanco, solamente en champán, para hacer los vinos espumantes rosados, champán rosado en este caso. Estos vinos van a tener notas más a frutos rojos, obviamente, cítrico, un vino con mayor estructura, algo leve de taninos, porque bueno, obviamente que con esas maceraciones vamos a tener un poquitico de los taninos de las pieles de las uvas, pero son preciosos, las botellas se ven hermosas, son muy populares, igual que los vinos rosados para verano, que en todos los países se consume mucho vinos rosados en verano, y aparte los vinos rosados espumantes son más costosos. Eso es una característica que no les habíamos nombrado, pero les animo que si pueden, lo consiguen y quieren invertir un poquito en su botella, se animen a probarlos y vean la diferencia, porque bueno, parte de la idea de nosotros aquí con Detrás de una Copa es que prueben de todo y luego ustedes se formen su propio criterio y decidan qué les gusta más, qué les gusta menos. Así que al igual que yo voy a probar ahorita y voy a tratar de buscar un vino espumante australiano de uvas tintas, que nunca lo he probado, yo les animo a que ustedes prueben un rosado en algún punto si pueden conseguirlo. Pero bueno, yo creo que ya podemos entrar en maridajes. Tal cual. Y las burbujas son increíblemente versátiles para mí, y es lo que siempre recomiendo, es un excelente comodín cuando uno no sabe qué tomar. O sea, de verdad que maridan con cosas que no maridan ninguno de los otros vinos. Es una maravilla. Champán y Franciacorta, por ejemplo, funcionan divino con ostras, caviar, sushi, frituras, aves, cocina francesa. A mí me encanta. Y Nico, tú puedes después agregarme lo que me falte que tú consideres a tu gusto, ¿no? Cava combina muy rico con tapas, paellas con jamón serrano, quesos. Prosecco es ideal con aperitivos, mozzarelas, ensaladas, cocina más ligera. Lambrusco es perfecto para pizzas, embutidos, platos italianos. Acuérdense de guiarse mucho por la parte regional. O sea, normalmente un espumante hecho en una región debería de ir bien con la comida que se produce en esa región. Los sect espumantes de Riesling van muy bien con la comida asiática, un poco picante. Ya saben que Riesling es un vino blanco que va muy bien con la comida picante,
que es muy difícil de maridar, así que el sec también va a ir muy rico con las comidas picantes. De hecho, si alguien quiere tomar vino con comidas picantes, muy spicy o ciertos vegetales difíciles de maridar, los espumantes siempre son una buena opción. Asti y moscato de Asti, como tienen ese dejo de dulzorcito, normalmente van bien con postres, frutas, quesos azules. Los petnat, mucho con la cocina natural, cocina orgánica, quesos frescos, platos vegetarianos, cocina más moderna, esa onda de cocina más casual. Quedan muy ricos con los petnats. Sí, lo que tiene mágico un poquito los espumantes para maridaje es que la burbuja me ayuda a soportar grasa. ¿Sí? Acuérdense que de las normas básicas de maridaje, vayan al capítulo de maridaje también que tenemos o a nuestra página web para suscribirse a nuestras catas y en eso hablamos muchísimo, en las catas hablamos muchísimo de maridaje y es muy chévere. Yo tengo taninos que me ayudan con grasa, alcohol que me ayuda con grasa, intensidad aromática que ayuda con grasa. Yo lo que quiero hacer es que la comida no me mate el vino, ese es el objetivo principal de un maridaje. Y las burbujas me ayudan a soportar un montón de cosas, acidez, mi grasa, ¿sí? E intensidad. Entonces, las burbujas son maravillosas. Yo he visto menús de degustación de carnes a la parrilla con champán y funcionan divinamente, raro, ¿sí? No es lo más común, no es como que uno diga así, súper natural en mi cabeza, ¿sí? Una carne, un vacío a la parrilla a término medio con un champán vintage. Uno dice como que, uy, oiga, qué raro. Pero cuando uno se siente y lo prueba, es fantástico. Entonces, yo tengo acá cosas que me sirven por la frescura y la acidez para tomármelo en la piscina, o inclusive algunas cosas que me sirven para comérmelo con carne asada. Es súper versátil. Obviamente yo tengo que buscar el champán para eso, o el Franciacorta para eso específico, pero normalmente cuando pensamos en espumantes pensamos en crudos, en langostinos, en ostras, pero quesos y un montón de cosas más. Y adicionalmente, al tener este nivel de dulzor por el licor de expedición, me da también para un montón de cosas. Hay espumantes dulces que con quesos sobremaduros tipo azul, tipo con gorgonzola, pueden ser fantásticos. Entonces, ¿podéis llegar a ser un comodín? Tal vez. Ahora, si me ponen un vacío a la parrilla con un prosecco sencillo, pues no. Pero, psicológicamente, espumantes me lleva a otro nivel, ¿sí? El proceso de maridaje y de acompañamiento, acuérdense que también es muy psicológico, que muchas veces hemos hablado de maridaje emocional, de cómo la música, el ambiente, un libro, una película puede hacer que un vino se sienta muy diferente. Las burbujas también entran en un tema psicológico que es muy lindo. Las burbujas entran en celebración, en brindis, en magia del momento, ¿sí? Y esto, por supuesto, que también me va a ayudar psicológicamente a que los maridajes y el momento funcionen. Entonces, no solo se trata de que químicamente y físicamente aguanto más, sino que mi cabeza también se va para otro lado. Y esto es súper interesante y es uno de los efectos importantes de los vinos espumantes, especialmente champán. Sí, acá sí puedo decir que champán es un elemento que psicológicamente es ligeramente superior a los demás. De hecho, tengo un amigo que se casa pronto. Me dijo, Nico, quiero champaña. Yo le dije, pero ¿por qué? O sea, entiendo por qué, pero por la mitad de la plata, acá en Colombia, porque el champaña acá en Colombia es carísimo, ¿sí? Por la mitad de la plata puedes conseguir unas cavas o un Franciacorta que está en términos de líquido mucho mejor. Y él me dice, no, yo quiero champán. En mi matrimonio, en mi brindis, yo quiero champán porque quiero champán. Y prefiere un líquido que puede no estar tan bueno como otro por el mismo precio, pero la sensación de estoy tomando champán y a mi futura esposa le estoy brindando un champán es superior a lo que pasa en la hoja y lo que pasa en el líquido y lo que pasa en cualquier otra cosa. Entonces eso hace parte de la magia de los espumantes, especialmente el champán. Y bueno, antes de irnos, ya hablamos de maridaje, pero se nos había olvidado algo que me parece que es importante nombrar, que es la temperatura ideal para servir un espumante. Y bueno, todo esto depende del perfil del espumante. Por ejemplo, espumantes ligeros, frutales, Charmat, Prosecco, Moscato,
lambrusco, se sirve entre 6 a 8 grados centígrados. ¿Por qué? Porque, bueno, el frío va a resaltar la frescura, la fruta blanca, las notas florales y hace que la burbuja se vaya a percibir más fina. Después están los espumantes con el método tradicional, pero jóvenes. Eh, Estamos hablando de un cremant joven, un cava joven, un champán non-vintage, un cap classique. Y en este caso la temperatura ideal es de 8 a 10. Necesitan un poco más de temperatura para que aparezcan esas notas a levadura, pan tostado, complejidad de las lías, sin perder la vivacidad y la frescura que queremos. Después tenemos el caso de un champán vintage o un Franciacorta, un cava gran reserva, rosados de método tradicional y ahí la temperatura sería entre 10 a 12 grados. ¿Por qué es un poquitico más alta la temperatura? Bueno, porque las burbujas en este caso van a tener más cuerpo, más complejidad aromática, mayor crianza, más estructura y en ese caso, entonces, si se sirven demasiado frías, se va a cerrar lo que queremos buscar en este espumante. Y después están los grandes cuvées de espumante de largas guardas, que Dom Perignon, Krug, Boulanger, de añadas. Bueno, hay otros, ahí ya yo los sirvo un poco más alta todavía la temperatura, por decirlo así, unos 12 grados, para que muestre la máxima elegancia aromática de esas notas, como siempre les decimos, producto de las lías, a brioche, frutos secos, a tizas, a mantequillas, mineralidades, ya tenemos mayor complejidad, entonces ahí ya podemos jugar un poquito con la temperatura. O sea, ya resumiéndoles para que no les suene complejo, Charmati Prosecco entre 6 a 8, método tradicional joven de 8 a 10, vintage, reserva, Franciacorta de 10 a 12, grandes cuvées, 12 grados también está bien. Así que bueno, no quería dejar de nombrarles esto. No, importante, importante. Ojo, hay también muchos cócteles con espumantes, ¿no? Tengan en cuenta esto, hay una gran proporción de espumantes que se toman en el mundo en coctelería. Sin ir más lejos, el Aperol Spritz, la Mimosa, el Champagne Cocktail, el French 75, son cócteles con espumantes y realmente los espumantes, bueno, el Negroni Sbagliato también. Hay un consumo importante y al mundo le encantan las burbujas, nos encanta celebrar. Así que salud, chicos, que sea una buena noche, una buena tarde, un buen día a la hora que nos estén escuchando. Nos vemos la próxima semana. No se olviden pasar por nuestra página web. Repito, esperemos que este episodio les haya permitido entender el enorme universo de espumantes con una claridad diferente, con una estructura como se las hemos ido dando para que entiendan muy bien qué buscar cuando vayan a comprar su espumante. Y bueno, ya viene la época decembrina, ya estamos en diciembre de hecho, así que la popularidad de los espumantes durante este mes de diciembre es muy alta. Festejos, intercambios, disfruten, compren lo que puedan de las regiones que puedan, con los presupuestos que quieran invertir, brinden, celebren, que eso es parte de el disfrute en la vida. Los queremos mucho y los esperamos en un próximo episodio. Chao, chao.